Pues tengo conmigo a la escritora, a la colega periodista, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Suset Zelaya, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Llegas aquí súper galardonada. Algo así, sí. Premio a primera novela. Premio Primera Novela con nosotras, y también antes tuvo el premio a novela también en el concurso de libro sonorense en el 2020, este mismo libro. Arrancaste en el periodismo y en paralelo hiciste escritura. La escritura siempre estuvo ahí, el periodismo lleva el agua y el pan a la mesa. Yo creo que primero fue un inicio como lectora, ¿no? Ya. De niña, de empezar a tomar algunos libros por ahí, hasta que llega este momento en el que te preguntan, pues, ¿qué vas a hacer de grande, no? ¿Tú qué quieres estudiar? Y elijo Ciencias de la Comunicación. Curiosamente, en algún momento dije, yo nunca voy a trabajar en ningún periódico, yo no voy a hacer prensa ni nada. Y sí, en realidad toda pues mi vida profesional, digamos, se ha dedicado, se ha desarrollado en torno a la palabra escrita, ¿no? Desde trabajando en diarios, revistas, como correctora, reportera, etcétera, pero en realidad sí, eso que dije que nunca iba a hacer, pues ha sido lo que terminé haciendo, ¿no? Amazon te entrega este premio. Yo no sabía que Amazon estaba en efecto premiando literatura y sobre todo primer texto, primer relato de novela. Es una convocatoria anual que es muy interesante. Se lleva a cabo como en unión con el gobierno federal, ¿no? Con Cultura, y Amazon auspicia, digamos, ese premio, y cada año se entrega en una sede distinta, ¿no? A mí me tocó acudir a Coahuila, la ciudad de Saltillo, ahí fue la premiación. Y efectivamente premia la primera novela. Que es una historia de resistencia, en efecto de resistencia marcadamente femenina, pero es que resistencia se conjuga en femenino, ¿no? Incluso yo creo que hasta cuando los hombres resistimos es gracias al costado femenino que llevamos dentro. Y en efecto resistencia frente a actores muy poderosos, siempre oscuros, siempre detrás de la barrera, con un poder asimétrico. Y justamente esta batalla, David-Goliat, es la que da la trama. A ver, cuéntame un poco, hablemos de la presa que se va a construir y del último de los personajes, o la última personaje de esa población. Ok, bueno, nosotras es la historia de un pueblo. Bueno, desde las primeras páginas nos enteramos que es un pueblo que va a desaparecer, porque se va a construir una presa en las inmediaciones. Esta presa va a inundar este lugar y los pobladores tienen que salir como puedan, ¿no? Ahí en particular hay una mujer que es la protagonista, Violeta, que es quien encarna de alguna manera pues estas resistencias, como tú lo mencionas. Tiene algunos apegos emocionales en esa tierra, vaya, particularmente en el cementerio, porque ahí tiene enterradas a su madre claro, y a que su también hija, bajo el agua, ¿no? Va a quedar el cementerio. Va a quedar el cementerio. Eso es justamente lo que a ella le hace ponerse a reflexionar, ¿no? Bueno, van a quedar inundadas mis muertas, ¿no? Y es unas promesas que yo hice de que yo iba a estar aquí hasta mi final. Entonces se enfrenta a esta decisión, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Cumplo mi promesa? ¿No? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Lucho? ¿No? Y presionada por esta salida inminente, ¿no? Ese pueblo sí o sí va a quedar inundado, y ella tiene que resolver estos duelos y estos dolores que carga y que arrastra. Ahora, es una metáfora de tantas poblaciones que terminan sepultadas, en fin, por el tren del progreso, por los intereses inmobiliarios, por los políticos irresponsables. Es decir, esa historia pudo haber pasado en La Parota, ¿no? Pudo haber pasado ahora con el Tren Maya, podría haber pasado cuando se hicieron las presas del sistema Cutzamala, que por cierto se están vaciando. Es decir, en realidad es una historia que se repite y se repite entre la tradición, velar por la identidad, y nos cae encima la modernidad o la posmodernidad, como puedas llamarlo. Así es, digo, esta historia sí efectivamente sucedió en Sonora, que es de donde yo soy y donde yo radico.
ha pasado con 3, 4 presas, ¿no? En realidad hay algunos pueblos que son más conocidos que otros, ¿no? Que como sonorenses identificamos más y que justamente han quedado inundados, ¿no? Ahorita ya no existen estos pueblos, existen sus ruinas, ¿no? En donde los pobladores van ya en un sentido turístico incluso, ¿no? A conocer las ruinas de estas poblaciones que quedaron inundadas. Cuando el nivel de la presa baja, pues se alcanza a ver todavía ahí en donde estaban ciertas construcciones, ciertas casas, te encuentras todavía objetos, ¿no? Hay quien me ha contado que se encuentra tenedores y utensilios, ¿no? Y los pobladores peregrinan cuando pueden, cuando el nivel está bajo, Para ver peregrinan qué pueden a rescatar. este Ahora, lugar. es un mito muy antiguo en la humanidad, ¿no? O sea, la Atlántida es un pueblo que se quedó ahí perdido, te dicen que podría estar donde hoy es el Triángulo de las Bermudas. Leí hace un par de días justamente una nota de alguna civilización que encontraron en el Mediterráneo, también en el fondo del mar. Sí, siempre está esta lógica de que hubo alguien antes de nosotros que dejó evidencia de vida. Pero hay poco trabajo sobre las personas que vivieron cuando eso estaba ocurriendo. Una Del sobreviviente presente, ¿no? de la Atlántida, digamos. Así es, no creo que esa es la gran diferencia con los lugares que tú mencionas, con lo que desató, digamos, en mí la historia, ¿no? Esta premisa que efectivamente estamos, o todavía podemos hablar con estas personas que resultaron afectadas, que resultaron desplazadas, ¿no? Y conocer sus sentires, quienes dicen, pues estoy mejor ahora en la ciudad, y quienes dicen, jamás superé esta pérdida y el haber abandonado mi tierra, este lugar en donde, el único que conocí, por ejemplo, ¿no? Esa yo creo que es la particularidad y lo que hace digno de reflexión, ¿no? Que en este caso no nos estamos enfrentando a un mito, sino a una realidad que ha pasado hace 50, 60 años, hace 10 y en el presente, ¿no? Te tengo una pregunta importante. En España esta novela se publicó con el título La tierra sobre tus huesos. Así es. ¿La tierra o el agua sobre tus huesos? Bueno, déjame irme a corte y regresamos. Estamos con Suset Zelaya. Volvemos un momento más para hablar de Nosotras o La tierra sobre tus huesos. Bueno, estamos de vuelta con Suset Zelaya. Muchísimas gracias, Suset. Gracias a ti. Premio Primera Novela de Amazon. Y ahora, digamos, estábamos hablando de cómo, pues como las películas, ¿verdad? Las novelas también se llaman distinto dependiendo del país donde se publican. Y esta novela que en México se llama Nosotras, que es como impecable, en España lleva otro nombre. ¿Por qué lleva otro nombre? La tierra sobre tus huesos. En realidad fue una decisión editorial, ¿no? Me solicitaron que manejara otro título. Según lo que me comentaban, a veces nombres tan cortos, ¿no? Unitarios de una sola palabra, no necesariamente funcionaban comercialmente, entonces yo me vi en la dura tarea de encontrar otro título ya para una novela acabada y publicada aquí en México. ¿Y por qué el título? Porque lo escogiste tú. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué la tierra sobre tus huesos y no el agua sobre tus huesos cuando de lo que estamos hablando es una población que se habría quedado sumergida bajo una presa moderna? Bueno, porque ahí en la historia está constantemente esta protagonista hablando de estas dos personas, ¿no? Su madre y su hija que efectivamente están bajo la tierra de este cementerio, ¿no? Que están enterradas en este lugar y que es lo que a ella la detiene, ¿no? Digamos que el agua es quien expulsa, pero la tierra es quien mantiene ahí, ¿no? Entonces, lo que ella resistía pues era justamente la llegada del agua y el apego y lo que ella quería que permaneciera y este espacio en donde ella le dolía, ¿no? En donde ella tenía su duelo, pues era la tierra, ¿no? Era el cementerio del pueblo. Tú hiciste una cosa interesante porque pusiste al personaje principal, a Violeta, ¿no? A quien vamos siguiendo a lo largo del relato, pero necesitabas de un periodista y te salió, ¿no?, el oficio previo
no solamente llegaste a un periódico, sino que utilizaste un periodista de personaje que va narrando a manera de viñetas justamente la historia de Violeta, que es El de Traslaviña. Él de Traslaviña, Leonardo Traslaviña. En realidad, ese es el nombre de mi abuelo y yo lo tomé para nombrar así al periodista. Es un nombre fuerte, tiene buen impacto en la página. ¿De dónde lo sacó? Pues ese era el nombre de mi abuelo. Yo digo, bueno, me gusta su nombre, así como suena su apellido. Yo dije, bueno, el periodista se va a llamar El de Traslaviña. Y su función era justamente ser un testigo, ¿no? Era esta persona que no era del pueblo, que es de la ciudad y que él acude porque se entera que ahí hay un suceso medio extraño, que es una mujer que falleció, que sus hijos la colocaron como sobre una pira, digamos, y que no se un fuego que no se apaga, ¿no? Entonces es esta mujer que le hacen un funeral, le encienden fuego, pero pasan los meses y la mujer pues en teoría sigue ahí, el fuego sigue alimentándose y a raíz de esto llega este reportero como a tratar de ver qué onda con este cuerpo, ¿no? que no se consume, pero bueno, la función que tenía para mí el reportero es que es el testigo que iba a poder regresar a la ciudad a contar la historia de este pueblo olvidado. Fantasma, perdió la memoria. Así es. Ahora, han comparado este relato pues, con otros de la identidad literaria mexicana, digamos, desde Pedro Páramo, ¿no? Un poco Elena Garro, ¿no? Y sus recuerdos del porvenir, en fin. Cuando escuchas eso, porque siempre los críticos y los editores que tienen que vender libros, ¿no? Te ligan con una tradición literaria, pero sinceramente, ¿te ubicas en ese trayecto? ¿Son lecturas que te habían influido o simplemente flota en la identidad mexicana escribir así? Me voy más por tu última apreciación, ¿no? En mi caso siento que es algo que flota, que de alguna manera traemos ahí, y como lo he comentado también en el cine, ¿no? No necesariamente creo que se circunscriba a la literatura. Son lecturas que en algún momento realicé, sí, que disfruto como lectora esa tradición mucho, pero al momento yo de crear no me propuse, digamos, hablar con los muertos, hablar con... ¿no? Querer pertenecer o algo directamente intencional, no, simplemente pues así escribo, ¿qué te puedo decir? No, así escribo, es algo que, como te digo, desde lectora, desde mi experiencia lectora disfruto, y son historias, son ambientes que a mí me gusta mucho retratar porque a mí me permiten explotar ciertas cosas que a mí me gustan, ¿no? Bueno, voy ahora a platicar con la periodista para hacerte la última pregunta. Me ha tocado seguir de cerca el pleito, problema, drama del pueblo yaqui con el agua. Y la verdad es que acá nos llegan ya las cosas muy resueltas y empaquetadas, pero allá ha sido una herida seria, porque les movieron el agua, se las quitaron, han dado batalla, hay gente que ha perdido la vida en la defensa del agua, y no pude dejar de mirar esto también como un guiño de ojo, una suerte de testimonio de lo que está pasando, no hace 20 años, no hace 2, cuando construyeron el acueducto, sino hoy por hoy. Le pregunto a la periodista, ¿hay algo de esto también? ¿O el tema te ha interesado de alguna manera? Creo que el tema me interesa, ¿no? Me interesa el tema de lo que sucede con los recursos naturales, y creo que también por eso esta primera idea que te comentaba de quiero escribir sobre el agua. Y me interesa también conocer cómo las personas luchan ante esos embates, ¿no? Cuando yo me documento para esta historia, contrario a lo que yo esperaba que iba a encontrar, pues veo que efectivamente las herramientas de lucha también se van desarrollando con el tiempo, ¿no? Y cuando llego a hablar con un par de personas, porque en realidad como yo no quería hacer una historia, digo, una novela que representara, o sea, una representación histórica fiel al suceso, quería solo que me ubicaran un poco, ¿no? En el contexto.
pues yo pensaba que suponía más bien que me iban a contar que había organización, que había lucha, que se intentó esto y aquello, y no realmente o no como yo lo esperaba, que son las luchas actuales, ¿no? Entonces yo estaba muy con la visión actual y te digo, son temas que me interesan, ¿no? Que me interesa comprender, que me interesa que se sepan, ¿no? También. Entonces, a través de la literatura, pues uno puede jugar con eso, te lo digo y a la vez no, porque son estos personajes, pero efectivamente el grupo Yaqui, pues es un ejemplo de lucha y de resistencia. Sí. Así es, ¿no? Aunque se pierda la vida, ¿no? Que para mí es como ese último lugar al que podemos llegar cuando defendemos algo, ¿no? Con la vida. La resistencia del agua. Muchísimas gracias, por acompañarnos aquí en Calle 11. Y bueno, pues toda la recomendación a este texto, Nosotras. A mí sí me gustan los títulos de una sola palabra. A mí también.